Pero Miguel ya había regresado al coche. Con las manos temblando, encendió el motor. Por el espejo retrovisor vio a su madre corriendo detrás del vehículo, gritando su nombre, hasta que la figura se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró mientras las lágrimas empañaban su visión. Capítulo 2. El precio de la obediencia ciega. Esperanza lo esperaba en la puerta de la casa con una sonrisa triunfante. Sus ojos verdes brillaban con una satisfacción que Miguel nunca había notado antes y que ahora le resultaba repugnante. «¿Ya está hecho?», preguntó sin preámbulos. Miguel asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. «Perfecto. Al fin podremos vivir tranquilos». Esperanza se acercó y le acarició el rostro. «¿Ves cómo no era tan difícil? Ahora solo somos tú, yo y los niños. Una familia normal. ¿Dónde están los niños?», preguntó Miguel, notando la ausencia de los gritos y risas de sus gemelos de 6 años, Pablo y Sofía. «Los dejé con mi hermana por unos días. Pensé que necesitábamos tiempo para celebrar». Esperanza le guiñó el ojo. «Esta noche dormirás como un bebé, sin esa vieja quejándose de todo». Miguel se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. La casa se sentía extrañamente vacía sin la presencia constante de su madre, sin el aroma de sus guisos tradicionales, sin sus cantos matutinos mientras regaba las plantas del patio. «¿Qué clase de hijo soy?», se preguntó en voz alta. «Eres un hijo que eligió a su esposa por encima de una suegra entrometida», respondió Esperanza desde el marco de la puerta. «Ahora ven acá y déjame darte tu recompensa por haber hecho lo correcto». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre, escuchaba sus súplicas, sentía el peso de su traición como una losa sobre el pecho. Se levantó varias veces para caminar por la casa, pero cada rincón le recordaba a María del Carmen, la mecedora donde tejía, la cocina donde preparaba sus comidas favoritas, el pequeño altar donde rezaba todas las noches por él y por sus nietos. «¿En qué me he convertido?», murmuró mirando una fotografía familiar donde aparecían todos juntos en la última Navidad. Su madre abrazaba a los gemelos con esa sonrisa radiante que ahora sabía que nunca más volvería a ver. Capítulo 3. El ángel del desierto. Mientras Miguel luchaba con su conciencia, a 80 kilómetros de distancia, María del Carmen despertaba bajo un cielo estrellado. El frío del desierto había calado hasta sus huesos, y sus labios estaban resecos por la deshidratación. «Miguel», murmuró débilmente, «vuelve por mí, hijo». Sus piernas ya no podían sostenerla. Había caminado durante horas bajo el sol implacable, buscando alguna señal de civilización, pero solo encontraba más arena y rocas. Ahora, con la llegada de la noche, la temperatura había descendido dramáticamente. «Dios mío», rezó con voz quebrada, «si este es mi momento de partir, te pido que perdones a mi hijo». Él no sabía lo que hacía. Fue entonces cuando vio una luz a lo lejos. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por la deshidratación, pero la luz se acercaba cada vez más. Era una linterna. «Oiga, hay alguien aquí», gritó una voz joven. Dos siluetas se acercaron corriendo. La primera era una mujer de unos 40 años, delgada pero fuerte, con el cabello recogido en una cola de caballo. La segunda era una niña de aproximadamente 12 años, con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba toda su cara a pesar de la preocupación. «Dios santo, está ardiendo en fiebre», exclamó la mujer, arrodillándose junto a María del Carmen. «Señora, me escucha. Soy Lucía, y esta es Ana. Vamos a ayudarla». Ana, la niña, se quitó inmediatamente su pequeña chaqueta y la colocó sobre los hombros de la anciana. «No tenga miedo, abuelita. Nosotras somos buena gente». «¿Quiénes son ustedes?», murmuró María del Carmen. «Somos lo que usted necesita ahora mismo», respondió Lucía mientras la ayudaba a incorporarse. «Somos su salvación». Capítulo 4. La familia que se elige. La pequeña casa de adobe de Lucía estaba llena de amor a pesar de su humildad. Las paredes estaban decoradas con dibujos que Ana había hecho a lo largo de los años, y aunque los muebles eran viejos, todo estaba impecablemente limpio y ordenado. «¿Cómo llegaron ustedes al desierto?», preguntó María del Carmen días después, cuando ya había recuperado algo de fuerzas. Lucía y Ana intercambiaron una mirada. Finalmente, Lucía habló: «Nosotras también conocemos el abandono, señora».
A mí me dejaron cuando tenía 17 años porque quedé embarazada y mi familia consideró que había deshonrado el apellido. Viví en las calles durante meses hasta que perdí al bebé. Y a Ana la encontré cuando tenía 5 años, abandonada en una gasolinera. Su madre decidió que su nuevo novio era más importante que su hija. Lucía acarició el cabello de la niña. Desde entonces somos familia. Una familia que elegimos ser. Ana se acercó a María del Carmen y le tomó la mano. Su hijo la abandonó, ¿verdad, abuelita? La anciana asintió con lágrimas en los ojos. A mí también me abandonaron, continuó la niña con una sabiduría que no correspondía a su edad. Pero después entendí que a veces las personas que nos lastiman nos están haciendo un favor sin saberlo. Porque nos obligan a encontrar a las personas que realmente van a amarnos. Esta niña es muy sabia, murmuró María del Carmen. Ana es especial, confirmó Lucía. Desde que llegó a mi vida, todo cambió. Me enseñó que la familia no siempre es de sangre. A veces la familia es quien te recoge cuando caes, quien te cuida cuando estás enferma, quien te ama sin condiciones. Capítulo 5. Las consecuencias del egoísmo. Mientras María del Carmen encontraba una nueva familia en el desierto, Miguel comenzaba a descubrir que su sacrificio no había valido la pena. Esperanza se había vuelto aún más demandante y crítica. Miguel, ¿por qué sigues tan callado? Le recriminó una mañana mientras desayunaban. Ya tienes lo que querías. Ya no está esa vieja metiéndose en todo. No la llames así, murmuró Miguel. ¿Cómo? Ahora la vas a estar defendiendo. Te recuerdo que tú fuiste quien la abandonó como a un perro. Las palabras de Esperanza fueron como dagas en el corazón de Miguel. Cada día que pasaba se arrepentía más de su decisión, pero ya era demasiado tarde para rectificar. La situación empeoró cuando Miguel perdió su trabajo. La culpa y la depresión lo habían vuelto menos productivo, llegaba tarde, cometía errores constantes. Su jefe no tuvo más remedio que despedirlo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó Esperanza cuando se enteró. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a mantener a los niños? Buscaré otro trabajo, prometió Miguel. ¿Con qué referencias? ¿Con qué estado mental? Mira cómo estás, hecho un desastre desde que abandonaste a tu madre. Ni siquiera puedes dormir por las noches. Es que no puedo sacármela de la cabeza. ¿Y si está muerta? ¿Y si no sobrevivió? Ya basta. Estalló Esperanza. Estoy harta de este drama. Si sigues así, me voy a llevar a los niños con mi hermana hasta que te compongas. Esa amenaza fue el golpe final. Miguel se dio cuenta de que había sacrificado a la única persona que lo había amado incondicionalmente por alguien que solo lo quería bajo sus términos. Capítulo 6. El despertar de la conciencia. 3 meses después del abandono, Miguel no podía más. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y prácticamente no hablaba. Los gemelos, Pablo y Sofía, habían regresado pero constantemente preguntaban por su abuela. ¿Dónde está la abuela Mari?, preguntaba Sofía todas las noches. ¿Por qué ya no viene a contarnos cuentos? ¿Por qué ya no hace sus galletas de chocolate?, añadía Pablo. Miguel no sabía qué responder. Esperanza había inventado la historia de que la abuela había decidido irse a vivir con unos parientes lejanos, pero los niños no se lo creían completamente. Una noche, Miguel tomó una decisión. Se levantó de la cama, tomó las llaves del coche y salió sin decir palabra. ¿A dónde vas?, le gritó Esperanza desde la ventana. A buscar a mi madre, respondió con una determinación que no había sentido en meses. Condujo durante horas por la misma carretera donde había abandonado a María del Carmen. Paró en cada gasolinera, en cada tienda, preguntando si alguien había visto a una anciana deambulando sola. Las respuestas eran siempre negativas. Seguramente ya está muerta, se decía a sí mismo. Todo esto es mi culpa. Soy un asesino. Cuando regresó a casa al amanecer, Esperanza lo esperaba con las maletas hechas. Me voy, anunció. No puedo seguir viviendo con un hombre que está obsesionado con su madre muerta. Los niños y yo nos vamos a quedar donde mi hermana hasta que decidas qué es más importante, tu familia viva o tu culpa. Esperanza, por favor. No, Miguel. Tú decidiste abandonar a tu madre por mí, pero ahora me estás abandonando a mí por ella. No puedo competir con un fantasma. Y se fue, llevándose a Pablo y Sofía, quienes lloraban sin entender por qué su mundo se desmoronaba. Miguel se quedó solo en la casa que había sido de su madre.
rodeado por los recuerdos de todo lo que había perdido por seguir los caprichos de una mujer egoísta. Capítulo 7. La herencia inesperada. Mientras Miguel se hundía en su miseria, en el desierto algo extraordinario estaba por suceder. Un elegante automóvil se detuvo frente a la humilde casa de adobe donde vivían Lucía, Ana y María del Carmen. Un hombre de traje bajó del coche y tocó a la puerta. Lucía abrió con desconfianza. «Buenos días, la señora María del Carmen Hernández se encuentra». «¿Quién la busca?», preguntó Lucía, colocándose protectoramente frente a la puerta. «Soy el licenciado Roberto Mendoza, del despacho jurídico Mendoza y Asociados. Tengo una noticia muy importante para la señora». María del Carmen se acercó lentamente, apoyándose en el bastón que Ana le había conseguido. «¿Qué desea conmigo, licenciado?». «Señora Hernández, he estado buscándola durante meses. Su difunto esposo, que en paz descanse, estableció un fideicomiso hace 20 años. El dinero ha estado generando intereses y ahora suma la cantidad de 8 millones de pesos». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Debe haber un error», murmuró María del Carmen. «Mi esposo nunca me dijo nada de eso». «No hay error, señora. Aquí están todos los documentos. Su esposo fue muy previsor. Sabía que usted podría necesitar este dinero algún día, especialmente si algo le pasaba a él». Ana y Lucía se miraron incrédulas. «8 millones de pesos», susurró Ana. «Así es, jovencita. La señora Hernández es ahora una mujer muy rica». María del Carmen se sentó pesadamente en una silla. «Manuel», murmuró, recordando a su difunto esposo, siempre cuidándome, incluso desde el cielo. «Necesito que revise estos documentos y los firme. En una semana le entregaré el acceso completo a sus fondos». Después de que el abogado se fue, las tres mujeres se quedaron en silencio. «Abuela Mari», dijo finalmente Ana, «esto significa que puede comprarse una casa grande, ropa bonita, todo lo que quiera». «Sí, mija», respondió la anciana con una sonrisa. «Y lo primero que voy a hacer es asegurarme de que ustedes tengan todo lo que necesitan. Van a ir a la escuela, Lucía va a tener su propio negocio, y vamos a vivir como la familia que somos». Capítulo 8. La transformación. Con el dinero del fideicomiso, María del Carmen transformó no solo su vida, sino las vidas de Lucía y Ana. Compró una hermosa casa en la ciudad más cercana, inscribió a Ana en la mejor escuela privada de la región y ayudó a Lucía a establecer una pequeña empresa de catering. «No puedo creer que todo esto sea real», decía Lucía mientras admiraba su nueva cocina completamente equipada. «La vida tiene formas misteriosas de compensar las injusticias», respondía María del Carmen. «Ustedes me salvaron cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de cuidarlas». Ana, que ahora llevaba uniformes escolares impecables y tenía útiles de la mejor calidad, nunca perdió su humildad ni su sabiduría natural. «Abuela Mari», le decía todas las noches antes de dormir, «cree que su hijo algún día se dé cuenta de lo que perdió». «Probablemente, mija. Pero eso ya no me corresponde a mí. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Mi decisión fue elegir una familia que me eligiera a mí también». Sin embargo, María del Carmen no era vengativa. A pesar del dolor que le había causado Miguel, seguía rezando por él todas las noches. «Señor», oraba, «perdónalo porque no sabía lo que hacía. Y si algún día se arrepiente de verdad, dale la sabiduría para enmendar sus errores». Capítulo 9. El regreso del hijo pródigo. 6 meses después del abandono, Miguel había tocado fondo. Esperanza no había regresado, había perdido la casa por no poder pagar la hipoteca, y estaba viviendo en un pequeño departamento de renta congelada. Había encontrado trabajo como cargador en un mercado, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Los fines de semana tenía visitas con Pablo y Sofía, pero los niños estaban distantes. Ya no era el padre divertido y cariñoso que solía ser. «Papá», le dijo Sofía un domingo, «¿por qué estás siempre tan triste?». «Es porque la abuela Mari se fue». «Extraño mucho a la abuela», admitió Pablo. «Ella nunca me gritaba como mamá. Siempre me daba abrazos cuando tenía pesadillas». Esas palabras fueron como una revelación para Miguel. Se dio cuenta de que sus hijos también habían perdido algo valioso cuando él había abandonado a su madre. «¿Quieren que busquemos a la abuela?», les preguntó impulsivamente. Los ojos de los gemelos se iluminaron. «Sí», gritaron al unísono. «Pero tienen que prometerme que no le dirán nada a su mamá».
Será nuestro secreto. Los niños asintieron solemnemente. Miguel comenzó una búsqueda sistemática. Contrató a un investigador privado con los pocos ahorros que le quedaban. El hombre le dio poca esperanza. Señor Hernández, le dijo después de 2 semanas, he preguntado en todos los hospitales, morgues y asilos de la región. No hay rastro de su madre. Es probable que... No, interrumpió Miguel. Ella está viva. Tengo que encontrarla. Capítulo 10. El encuentro casual y oportunidad llegó cuando menos la esperaba. Miguel estaba haciendo entregas para su trabajo cuando vio a una niña jugando en el parque de una colonia residencial elegante. Algo en ella le resultó familiar, se acercó más y la vio claramente. Era una niña de unos 12 años, bien vestida, con una sonrisa radiante mientras jugaba con otros niños. Pero había algo en sus ojos, una profundidad inusual, que le llamó la atención. Ana, ven acá, gritó una voz familiar. Miguel se quedó helado. Conocía esa voz. María del Carmen apareció caminando hacia la niña. Llevaba un vestido elegante, zapatos cómodos pero de buena calidad, y su cabello estaba perfectamente peinado. Se veía próspera. Abuela Mari, ¿podemos quedarnos un ratito más?, pidió Ana. Por supuesto, mija. Pero en 10 minutos nos vamos porque Lucía está preparando tu comida favorita. Miguel no podía creer lo que veía. Su madre se veía mejor que nunca. Había ganado peso, se veía saludable, feliz. Y lo más sorprendente de todo, ya no estaba sola, se escondió detrás de un árbol para observar mejor. Vio cómo su madre interactuaba con la niña con un amor y una paciencia infinitos. Era la misma manera en que solía tratarlo a él cuando era pequeño. ¿Quién es esa niña?, se preguntó. ¿Dónde está viviendo mi madre? ¿Cómo es posible que se vea tan bien? Un torrente de emociones lo invadió, alivio al saber que estaba viva, confusión por su evidente prosperidad, vergüenza por lo que había hecho, y una punzada de celos al ver cómo cuidaba a esa niña desconocida. Cuando María del Carmen y Ana se fueron, Miguel las siguió a distancia. Las vio entrar en una hermosa casa de 2 pisos con un jardín perfectamente cuidado. ¿Cómo es posible?, murmuró. Se quedó observando la casa durante horas hasta que vio a una mujer de unos 40 años llegar en un elegante automóvil. Las 3 mujeres se saludaron con abrazos y risas, como una familia verdadera. Miguel se dio cuenta de que su madre había hecho exactamente lo que había dicho la niña en el parque, había encontrado a las personas que realmente la iban a amar. Capítulo 11. La investigación. Miguel no pudo resistir la curiosidad. Contrató nuevamente al investigador privado, pero esta vez para que averiguara todo sobre la nueva vida de su madre. Los resultados lo dejaron atónito. Su madre, le explicó el investigador, fue rescatada del desierto por una mujer llamada Lucía Morales y su hija adoptiva, Ana. Vivieron juntas durante 3 meses en condiciones muy humildes hasta que un abogado encontró a la señora Hernández para entregarle una herencia de 8 millones de pesos que su difunto esposo había guardado en un fideicomiso. 8 millones. Miguel casi se atraganta con su café. Así es. Su madre usó ese dinero para comprar la casa donde viven ahora, inscribió a la niña en una escuela privada, y estableció un negocio para la señora Morales. Según mis fuentes, las 3 mujeres viven como una familia muy unida. Miguel se quedó en silencio por un largo rato. ¿Hay algo más que quiera saber?, preguntó el investigador. Sí, murmuró Miguel. Es feliz. Se ve feliz mi madre. El investigador sonrió. Señor Hernández, en todos mis años de carrera, nunca había visto a alguien tan radiante. Su madre no solo sobrevivió a lo que le pasó, prosperó. Capítulo 12. El plan de redención. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Caminó por su pequeño departamento, pensando en todo lo que había descubierto. Su madre no solo estaba viva, sino que había encontrado la felicidad con personas que realmente la valoraban. Me reemplazaron, murmuró. Encontró mejores hijos que yo. Pero al mismo tiempo, sintió un alivio profundo. Durante meses había vivido con la horrible posibilidad de que su madre hubiera muerto por su culpa. Saber que estaba bien, que estaba feliz, le quitó un peso enorme de los hombros. Sin embargo, también sintió una necesidad desesperante de hablar con ella, de pedirle perdón, de explicarle que había cometido el peor error de su vida. Comenzó a planear cómo acercarse. No podía simplemente tocar a su puerta. Después de lo que había hecho, no tenía derecho a interrumpir su nueva vida. Decidió comenzar enviándole cartas anónimas.
Pequeñas notas donde expresaba su arrepentimiento sin revelar su identidad. Querida señora María del Carmen, escribió en la primera carta, sé que no me conoce, pero quería decirle que admiro su fortaleza. He escuchado su historia y me parece una mujer extraordinaria. Espero que sea muy feliz en su nueva vida. Dejó la carta en el buzón de la casa y se fue. Capítulo 13. Las cartas del arrepentimiento. Durante las siguientes semanas, Miguel envió una carta cada pocos días. Gradualmente, fue revelando más sobre sí mismo. Querida doña María del Carmen, escribió en la quinta carta, soy padre de 2 gemelos de 6 años. Últimamente he estado reflexionando sobre la importancia de las madres en nuestras vidas. Me pregunto si usted extraña a su hijo, o si ya ha encontrado paz sin él. En otra carta escribió, he cometido errores terribles en mi vida. Herí a la persona que más me amaba por complacer a alguien que no valía la pena. ¿Cree usted que existe el perdón para alguien así? María del Carmen leía cada carta con curiosidad creciente. Se las mostraba a Lucía y a Ana. ¿Quién crees que sea, abuela Mari? Preguntaba Ana. No lo sé, mija. Pero quien sea, está sufriendo mucho. ¿Crees que sea tu hijo? Preguntó Lucía directamente. María del Carmen se quedó pensativa. Si fuera Miguel, no tendría el valor de escribirme anónimamente. Él vendría directamente. Pero en el fondo de su corazón, sospechaba que si era él. Capítulo 14. La revelación. En la 10ª carta, Miguel finalmente reunió el valor para revelar su identidad. Querida mamá, escribió con manos temblorosas, soy Miguel, tu hijo. Sé que no tengo derecho a llamarte así después de lo que hice, pero no hay otra manera de dirigirme a ti. He estado observándote desde lejos. Veo que eres feliz, que encontraste una nueva familia que te ama como te mereces. Me alegra saber que estás bien, pero también me duele profundamente darme cuenta de todo lo que perdí. No escribo esta carta para pedirte que regreses conmigo. Sé que eso sería egoísta. Escribo para pedirte perdón y para decirte que no pasa un solo día sin que me arrepienta de lo que hice. Esperanza me dejó. Los niños me preguntan por ti constantemente. He perdido mi trabajo, mi casa, mi familia. Pero lo peor de todo es que perdí a la única persona que me amó incondicionalmente. No espero tu perdón, pero necesitaba que supieras que reconozco mi error y que pagaré por él el resto de mi vida, con amor y arrepentimiento eterno. Tu hijo Miguel. Cuando María del Carmen leyó esta carta, las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Lucía. No lo sé, admitió la anciana. Una parte de mí quiere verlo, quiere abrazarlo y decirle que todo está perdonado. Pero otra parte de mí tiene miedo de volver a confiar. ¿Y si lo invitas a tomar café?, sugirió Ana con su sabiduría de niña. No para volver con él, sino para cerrar el círculo. Para que los dos puedan sanar. Capítulo 15. El encuentro final. María del Carmen decidió responder la carta. Escribió una nota simple, Miguel, podemos vernos el domingo a las 3 de la tarde en el Café La Esperanza del centro. Vengo con mis hijas adoptivas Lucía y Ana. No vengo a reconciliarme, sino a cerrar una herida. Cuando Miguel recibió la respuesta, no pudo creer que su madre hubiera accedido a verlo. Se pasó los siguientes días preparándose emocionalmente para el encuentro. El domingo llegó al café media hora antes. Se había puesto su mejor ropa, se había cortado el cabello y había ensayado 100 veces lo que iba a decir. Cuando vio entrar a su madre acompañada de Lucía y Ana, se quedó sin aliento. María del Carmen se veía radiante, digna, próspera. Ya no era la mujer cansada y maltratada que había abandonado en el desierto. Era una mujer renovada. Hola, Miguel, lo saludó con voz serena. Mamá, murmuró él, levantándose de la mesa. Gracias por venir. Se sentaron en silencio por un momento. Finalmente, Miguel habló, no hay palabras para expresar lo avergonzado que estoy. Lo que hice fue imperdonable. Tienes razón, respondió María del Carmen. Fue imperdonable, pero eso no significa que no pueda perdonarte. Miguel la miró sorprendido. Te perdono, Miguel, porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo, murmuró Miguel. Solo quería que supieras cuánto me arrepiento. Lo sé, y quiero que sepas que a pesar de todo, sigues siendo mi hijo y siempre te voy a querer. Ana, que había estado escuchando en silencio, se dirigió a Miguel. ¿Sabes qué es lo más triste de tu historia?
Le preguntó con esa franqueza que solo los niños pueden tener. Miguel negó con la cabeza. Que tu mamá nunca dejó de amarte, pero tú elegiste el amor de alguien que no valía la pena por encima del amor de alguien que sí valía todo. Las palabras de la niña fueron como una bofetada de realidad para Miguel. Tienes razón, admitió, y ahora es demasiado tarde para arreglarlo. Nunca es demasiado tarde para ser una mejor persona, intervino Lucía. Pero sí puede ser demasiado tarde para recuperar lo que perdiste. Capítulo 16. La nueva vida. Después de esa conversación, Miguel y María del Carmen establecieron una relación cordial pero distante. Se escribían ocasionalmente, y Miguel enviaba fotografías de Pablo y Sofía. María del Carmen, por su parte, siguió construyendo su nueva vida. Ayudó a Ana a convertirse en una estudiante ejemplar, apoyó a Lucía en la expansión de su negocio, y se involucró en obras de caridad, especialmente ayudando a ancianos abandonados por sus familias. ¿No te da tristeza no estar con tus nietos?, le preguntó Ana un día. Por supuesto que me da tristeza, admitió María del Carmen. Pero aprendí que hay diferentes tipos de familia. Tengo una familia de sangre que me lastimó, y tengo una familia elegida que me ama. Ustedes son mi prioridad ahora. Miguel, mientras tanto, luchaba por reconstruir su vida. Esperanza regresó brevemente, pero la relación ya estaba irreparablemente dañada. Finalmente se divorciaron, y Miguel tuvo que conformarse con ver a sus hijos cada 15 días. ¿Por qué la abuela Mari ya no viene a vernos?, le preguntaba constantemente Sofía. Porque papá cometió un error muy grande, le explicaba Miguel con honestidad. Y a veces los errores tienen consecuencias que duran para siempre. Capítulo 17. Las lecciones aprendidas. 5 años después del abandono, Miguel había logrado cierta estabilidad. Tenía un trabajo decente, un pequeño apartamento cerca de donde vivían sus hijos, y había aprendido a ser un mejor padre durante los fines de semana que los veía, pero nunca dejó de sentir el vacío que había dejado la pérdida de su madre. María del Carmen, ahora de 73 años, había visto crecer a Ana hasta convertirse en una adolescente brillante y compasiva. Lucía había prosperado tanto con su negocio que ahora tenía 3 restaurantes en la ciudad. Abuela Mari, le dijo Ana en su 17º cumpleaños, quiero que sepas que eres la mejor madre que podría haber pedido. Y tú eres la mejor hija que podría haber soñado, respondió María del Carmen, abrazándola. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber regresado con Miguel? María del Carmen reflexionó por un momento. No, respondió finalmente. Miguel tuvo que aprender que las acciones tienen consecuencias. Yo tuve que aprender que merezco ser amada y respetada. Si hubiera regresado con él después de lo que hizo, le habría enseñado que puede tratarme mal sin que haya repercusiones. Pero no extrañas a tus nietos. Todos los días. Pero extrañar a alguien no significa que debas sacrificar tu dignidad por estar con ellos. Capítulo 18. El círculo completó. En el 8º aniversario del abandono, Miguel decidió hacer algo que había estado posponiendo durante años. Le escribió una carta a Ana. Querida Ana, escribió, sé que no me conoces realmente, pero tú conoces mi historia mejor que nadie. Quería agradecerte por haber salvado a mi madre cuando yo no fui capaz de protegerla. También quería pedirte un favor. Mis hijos, Pablo y Sofía, ahora tienen 14 años. Preguntan constantemente por su abuela. ¿Crees que sería posible que la conocieran? No para que yo trate de recuperar su amor, sino para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que es su abuela. Ana le mostró la carta a María del Carmen. ¿Qué opinas, abuela Mari? María del Carmen se quedó pensativa por largo rato. Los nietos no tienen la culpa de los errores de su padre, murmuró finalmente. Y ya son lo suficientemente grandes para entender la situación. Decidió acceder al encuentro. Capítulo 19. El reencuentro con los nietos. El encuentro se realizó en un parque neutral. Miguel llevó a Pablo y Sofía, mientras que María del Carmen fue acompañada por Lucía y Ana. Los gemelos, ahora adolescentes, corrieron hacia su abuela en cuanto la vieron. Abuela Mari, gritaron al unísono, abrazándola como si nunca hubieran estado separados. Mis nietos hermosos, murmuró María del Carmen con lágrimas en los ojos. ¿Cómo han crecido? Te hemos extrañado tanto, dijo Sofía. Papá nos explicó lo que pasó. Sabemos que él cometió un error terrible. Pero queremos conocerte, añadió Pablo. Queremos que sepas que nosotros nunca te habríamos abandonado.
María del Carmen pasó toda la tarde hablando con sus nietos. Les contó sobre su nueva vida, les presentó a Ana como su nieta del corazón, y les explicó que había aprendido a ser feliz nuevamente. ¿Podremos verte más seguido?, preguntó Sofía. Si quieren, y si su padre está de acuerdo, pueden venir a visitarme una vez al mes, respondió María del Carmen. Miguel, que había observado todo desde una distancia respetuosa, se acercó al final. Gracias, le dijo simplemente a su madre. No lo hago por ti, respondió ella. Lo hago por ellos. Y porque Ana me enseñó que los niños no deben pagar por los errores de los adultos. Capítulo 20. El legado del perdón. Los años siguientes trajeron una nueva dinámica a la familia disfuncional. Pablo y Sofía visitaban regularmente a su abuela, desarrollando una relación hermosa con ella, con Lucía y especialmente con Ana, quien se convirtió en su tía favorita. Miguel mantuvo su distancia, respetando los límites que su madre había establecido. Ocasionalmente intercambiaban saludos cordiales cuando él iba a dejar o recoger a los gemelos, pero nunca más volvieron a tener la relación íntima de madre e hijo que una vez tuvieron. ¿Te duele ver a papá?, le preguntó Ana a María del Carmen un día. Ya no, respondió honestamente. Al principio sí me dolía. Pero aprendí que perdonar no significa olvidar, y que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. ¿Crees que él aprendió la lección? Creo que aprendió que las acciones tienen consecuencias, reflexionó María del Carmen. Pero no sé si realmente aprendió a valorar lo que tiene antes de perderlo. De hecho, Miguel había aprendido esa lección de la manera más dolorosa posible. Nunca volvió a casarse, dedicando todo su tiempo libre a ser el mejor padre posible para Pablo y Sofía durante los momentos que tenía con ellos. Pero la lección más importante la aprendió cuando vio a su madre con su nueva familia, que el amor verdadero es incondicional, pero la paciencia no lo es. Epílogo. Las segundas oportunidades. 10 años después del abandono, María del Carmen cumplió 80 años. La celebración se realizó en su hermosa casa, rodeada de la familia que había elegido y que la había elegido a ella. Ana, ahora una joven universitaria estudiando psicología, dio un discurso conmovedor. Abuela Mari me enseñó que la familia no siempre es de sangre. A veces la familia son las personas que te recogen cuando caes, que te aman cuando no te sientes digna de amor, que te dan una segunda oportunidad cuando el mundo te ha dado la espalda. Lucía, ahora propietaria de una cadena exitosa de restaurantes, añadió, María del Carmen nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la adversidad puede ser el comienzo de algo hermoso si tienes el valor de verlo así. Pablo y Sofía, ahora jóvenes adultos, también hablaron. Nuestra abuela nos enseñó que perdonar no significa ser débil, dijo Sofía. Significa ser lo suficientemente fuerte para elegir el amor por encima del resentimiento. Y nos enseñó que las segundas oportunidades existen, añadió Pablo, pero hay que ganárselas con acciones, no solo con palabras. Miguel, que había sido invitado a la celebración por insistencia de sus hijos, escuchó todos los discursos desde el fondo del jardín. Cuando llegó su turno de hablar, se acercó con humildad. Mi madre, dijo con voz quebrada, me enseñó la lección más dura pero más valiosa de mi vida, que el amor tiene límites cuando no se acompaña de respeto. Que las madres no son posesiones que podemos usar y desechar según nuestras conveniencias. Que la familia se construye con lealtad, no solo con sangre. Hizo una pausa, mirando a su madre directamente a los ojos. No vengo a pedir otra oportunidad, continuó. Vengo a agradecer por la oportunidad de ver que eres feliz, que encontraste lo que te mereces, y que a pesar de mi traición, sigues siendo la mujer más extraordinaria que he conocido. María del Carmen se acercó a él y le tomó las manos. Miguel, le dijo suavemente, el perdón ya te lo di hace años. Lo que nunca pude darte de vuelta fue mi confianza. Pero me alegra ver que te convertiste en un mejor hombre, aunque haya sido demasiado tarde para nosotros. Esa noche, cuando todos se habían ido, María del Carmen se sentó en su terraza con Ana y Lucía, mirando las estrellas. ¿Te arrepientes de algo, abuela Mari?, preguntó Ana. María del Carmen reflexionó por un largo momento. Me arrepiento de haber perdido tantos años tratando de ganarme el amor de personas que no me valoraban, respondió finalmente. Pero no me arrepiento de nada de lo que pasó después de que me abandonaron en el desierto. Porque ese abandono me llevó hasta ustedes. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación similar?, preguntó Lucía.
Le diría que a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos, respondió María del Carmen. Que cuando alguien te abandona, no te está quitando algo, te está dando la oportunidad de encontrar algo mejor. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de esa noche estrellada. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, añadió María del Carmen con una sonrisa. ¿Qué?, preguntaron Ana y Lucía al unísono. Que Miguel pensó que me estaba abandonando a mí, pero en realidad se estaba abandonando a sí mismo. Yo encontré una nueva familia, una nueva vida, una nueva oportunidad de ser feliz. Él perdió todo eso por seguir los caprichos de una mujer que no valía la pena. Karma, murmuró Ana sabiamente. No, corrigió María del Carmen. Consecuencias. Las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Yo tomé la decisión de seguir adelante, de perdonar pero no olvidar, de construir algo nuevo en lugar de lamentarme por lo perdido. Miguel tomó la decisión de abandonar a su familia por una mujer egoísta. Ambos vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y cuál es la moraleja de toda esta historia?, preguntó Lucía. María del Carmen sonrió, mirando hacia el cielo estrellado. Que el desierto no siempre es un lugar de muerte, respondió. A veces es un lugar de renacimiento. A veces necesitas que te abandonen en el desierto para encontrar tu oasis. Y con esas palabras cerró un capítulo de dolor para abrir definitivamente el libro de su nueva vida, rodeada del amor que había elegido y que la había elegido a ella. Fin. El sol del mediodía caía implacable sobre la carretera desierta cuando Miguel Hernández detuvo su viejo Volkswagen en medio de la nada. Sus manos temblaban sobre el volante mientras miraba por el espejo retrovisor a su madre, María del Carmen, quien había permanecido en silencio durante todo el viaje. ¿Dónde estamos, hijo?, preguntó la anciana de 68 años, ajustándose el chal sobre sus hombros. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la misma dulzura que había caracterizado toda su vida. Miguel cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar valor en algún rincón de su alma. Las palabras de Esperanza, su esposa, resonaban en su mente como martillazos. Ella oyó, Miguel. No puedo más con tu madre metiéndose en todo. Si no te deshaces de ella, me iré y me llevaré a los niños. Mamá, murmuró, sin atreverse a voltear, necesito que te bajes aquí. ¿Cómo dices, mijo? La voz de María del Carmen se quebró ligeramente. No entiendo. Aquí en medio de la nada. Miguel salió del coche y abrió la puerta trasera. Su madre lo miró con una mezcla de confusión y terror creciente en sus ojos. Ya no puedo seguir viviendo contigo, mamá, las palabras salieron como cristales rotos de su garganta. Esperanza tiene razón, ya tengo mi propia familia. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Eres tú o esa mujer quien habla? María del Carmen se aferró al brazo de su hijo. Mijo, yo te arrullé, te cuidé, te cambié los pañales cuando eras bebé. Cuando tu padre murió, trabajé día y noche para darte educación. Todo eso no significa nada. No me hagas esto más difícil, mamá. Miguel se soltó bruscamente de su agarre. Ya está decidido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la anciana. Miguel, por favor, no me dejes aquí. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo nada. Alguien pasará y te ayudará, mintió Miguel, incapaz de sostener la mirada de su madre. Tienes que entender, mamá. Tengo que pensar en mi futuro, en mis hijos. ¿Y yo qué soy? Ya no soy tu familia. María del Carmen cayó de rodillas en el polvo del camino. Miguelito, por favor, recapacita. Esta no eres tú. Pero Miguel ya había regresado al coche. Con las manos temblando, encendió el motor. Por el espejo retrovisor vio a su madre corriendo detrás del vehículo, gritando su nombre, hasta que la figura se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró mientras las lágrimas empañaban su visión. Capítulo 2, el precio de la obediencia ciega. Esperanza lo esperaba en la puerta de la casa con una sonrisa triunfante. Sus ojos verdes brillaban con una satisfacción que Miguel nunca había notado antes y que ahora le resultaba repugnante. ¿Ya está hecho?, preguntó sin preámbulos. Miguel asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Perfecto. Al fin podremos vivir tranquilos. Esperanza se acercó y le acarició el rostro. ¿Ves cómo no era tan difícil? Ahora solo somos tú, yo y los niños. Una familia normal. ¿Dónde están los niños?
Preguntó Miguel, notando la ausencia de los gritos y risas de sus gemelos de 6 años, Pablo y Sofía. Los dejé con mi hermana por unos días. Pensé que necesitábamos tiempo para celebrar. Esperanza le guiñó el ojo. Esta noche dormirás como un bebé, sin esa vieja quejándose de todo. Miguel se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. La casa se sentía extrañamente vacía sin la presencia constante de su madre, sin el aroma de sus guisos tradicionales, sin sus cantos matutinos mientras regaba las plantas del patio. ¿Qué clase de hijo soy?, se preguntó en voz alta. Eres un hijo que eligió a su esposa por encima de una suegra entrometida, respondió Esperanza desde el marco de la puerta. Ahora ven acá y déjame darte tu recompensa por haber hecho lo correcto. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre, escuchaba sus súplicas, sentía el peso de su traición como una losa sobre el pecho. Se levantó varias veces para caminar por la casa, pero cada rincón le recordaba a María del Carmen, la mecedora donde tejía, la cocina donde preparaba sus comidas favoritas, el pequeño altar donde rezaba todas las noches por él y por sus nietos. ¿En qué me he convertido?, murmuró mirando una fotografía familiar donde aparecían todos juntos en la última Navidad. Su madre abrazaba a los gemelos con esa sonrisa radiante que ahora sabía que nunca más volvería a ver. Capítulo 3. El ángel del desierto. Mientras Miguel luchaba con su conciencia, a 80 kilómetros de distancia, María del Carmen despertaba bajo un cielo estrellado. El frío del desierto había calado hasta sus huesos, y sus labios estaban resecos por la deshidratación. Miguel, murmuró débilmente, vuelve por mí, hijo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Había caminado durante horas bajo el sol implacable, buscando alguna señal de civilización, pero solo encontraba más arena y rocas. Ahora, con la llegada de la noche, la temperatura había descendido dramáticamente. Dios mío, rezó con voz quebrada, si este es mi momento de partir, te pido que perdones a mi hijo. Él no sabía lo que hacía. Fue entonces cuando vio una luz a lo lejos. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por la deshidratación, pero la luz se acercaba cada vez más. Era una linterna. Oiga, hay alguien aquí, gritó una voz joven. Dos siluetas se acercaron corriendo. La primera era una mujer de unos 40 años, delgada pero fuerte, con el cabello recogido en una cola de caballo. La segunda era una niña de aproximadamente 12 años, con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba toda su cara a pesar de la preocupación. Dios santo, está ardiendo en fiebre, exclamó la mujer, arrodillándose junto a María del Carmen. Señora, me escucha. Soy Lucía, y esta es Ana. Vamos a ayudarla. Ana, la niña, se quitó inmediatamente su pequeña chaqueta y la colocó sobre los hombros de la anciana. No tenga miedo, abuelita. Nosotras somos buena gente. ¿Quiénes son ustedes?, murmuró María del Carmen. Somos lo que usted necesita ahora mismo, respondió Lucía mientras la ayudaba a incorporarse. Somos su salvación. Capítulo 4. La familia que se elige. La pequeña